Sistemas educativos impuestos en el siglo XX en México. Humanismo y nacionalismo de Vasconcelos. Proyecto educativo nacionalista. Torres Bodet. Educación para la paz, para la democracia y para la justicia social. José Vasconcelos. Elementos del sistema. Funda en 1921 la Secretaría de Educación Pública con los departamentos escolar, integra preescolar hasta universidad, de bibliotecas, material de lectura para todos los niveles, y de bellas artes para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. Posteriormente se crea el de educación indígena, campañas de alfabetización, etc. Reguló la educación privada, dota a la Universidad Autónoma de México de su escudo. Crea el lema UNAM, por mi raza hablará el espíritu. Vasconcelos propuso 5 valores de su filosofía educativa. Sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad. Mexicanizar el saber, hacer objeto de estudio la antropología y el medio natural del país. Hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana. Emplear el sentido del servicio y amor fraterno del ser humano como medio de ayuda a los más desprotegidos y valerse del industrialismo como simple medio, nunca como un fin para promover el progreso de la nación. Características. Considera que todos los mexicanos deben de recibir educación y los que ya saben enseñarles a otros. Se crean misiones para llevar la educación a todos los lugares, sin importar la condición de indígena, ser campesino u otro, pertenece al país, aporta su desarrollo y merece educación. Crea un proyecto propio de acuerdo a las características y condiciones del país. Ejemplos aplicados a la práctica docente. En la reseña se dice que en las calles se encontraban aquellos que sabían leer y escribir e enseñaban a otros. Todo maestro debe tener un mundo mucho de humanista para poder compartir el conocimiento, ya que la edad no hace la capacidad o las destrezas, sino las características particulares de los alumnos. En 1921 crea la Dirección General de Educación Técnica, de la cual se crearon la Escuela de Ferrocarriles, de Industrias Textiles, Nacional de Maestros Constructores, Tecnológica para Maestros, Técnica de Artes y Oficios, Nacional de Artes Gráficas, Técnica de Taquimecanógrafos, Hogar para Señoritas, Gabriela Mistral. Gobierno de Ávila Camacho con Jaime Torres Bodet. Educación para la paz, para la democracia y para la justicia social. Bodet asumió 2 periodos como secretario de la SEP, 1943 a 1946, con Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. Elementos del primer periodo. Reestructuró el artículo 3 para evitar el divisionismo. La Ley Orgánica de Educación Pública. Promovió la campaña nacional contra el analfabetismo. Estableció el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio y el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Aumentó el presupuesto a la educación en todos los niveles. Gobierno de Adolfo López Mateos con Jaime Torres Bodet. Desarrollo establecedor. Plan de los 11 años. Segundo periodo. Impulsó y puso en marcha el plan para la expansión y el mejoramiento de la educación primaria. Plan de 11 años. Instituyó el libro de texto gratuito para la educación primaria. Instaló los primeros 30 centros de capacitación para el trabajo industrial. Mandó construir los museos de antropología y el de arte moderno. Emprendió la revisión de los planes y programas de estudios de la primaria, los de la normal. Las reformas obtuvieron la aceptación del magisterio. Características. Se debía fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educados, dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y capacitación para el trabajo útil en beneficio colectivo. Ejemplos aplicados en la práctica educativa. En las escuelas se dio seriedad a las clases de educación física, aspectos morales, estéticos, entre otros. El desarrollo del ser humano es integral y no solo de conocimientos. Se profesionalizó el trabajo con centros de capacitación para el mismo. Currículo oculto de ambos sistemas. En el sistema humanista de Vasconcelos, el acceso a la educación, una palanca para integrar conciencias, como un despertar del mexicano de pertenencia a un país, una nación que crece en base a su educación, y el industrialismo, un fin. Con Torres Bodet, preparar e integrar a los mexicanos para ser autosuficientes con la industrialización. Se conceptualizó la educación física y los deportes en aspectos de educación física para posibles situaciones bélicas. Comparación de ambos sistemas y sus repercusiones sociales. Ambos sistemas aportaron cosas buenas, en particular el de Vasconcelos es digno de ser considerado acorde a las necesidades del país y dio pauta a las bases del sistema educativo del nivel preescolar hasta universitario. Su repercusión social de la época fue considerar a todas las clases sociales para llevarles educación.
Tanto ha repercutido que a la fecha el lema de la UNAM se conserva como parte del nacionalismo y humanismo de su época, y ha sobrevivido a décadas de historia, cambios sociales, políticos, etc. Torres Bodet en sus 2 periodos también dio aportaciones, las más sobresalientes: la transición de la educación socialista para reformar el artículo 3 y los libros de texto, que en su época causaron revuelo y citaciones infundadas por las editoriales que veían perder sus ingresos, pero hasta la fecha siguen vigentes. La creación de museos que hasta la fecha son parte de la cultura y raíces de México, los centros de capacitación que también operan y le permiten al trabajador darle calidad a su trabajo, incluso un mejor nivel de vida. Reflexión sobre cuál es la etapa más fundamental de la historia de la educación. Creo que todas las etapas que forman la historia aportan algo, desde sentar bases, establecer, ser parte, aguas, etc. Pero específicamente es trascendental a partir de la creación de la SEP, donde toma una estructura y le va dando seguimiento. Como aportación importante, todo lo sucedido en el siglo XX por ser la antesala de nuestra educación actual. Conclusión donde determiné cómo estos sistemas influyeron en la educación actual. El sistema Vasconcelos, con su sentido humanista y nacionalista, trata de educar a la población, atacar el analfabetismo, que hasta la fecha sigue siendo un problema que se vive y no se ha logrado erradicar. En el sistema Torres Bodet, los libros de texto, que actualmente siguen siendo para educación básica, incluyen el nivel secundario. Mi propuesta educativa para primaria, considerando los factores sociales, políticos y tecnológicos de la actualidad. Realizar actividades que denoten un aprendizaje significativo, transferible a la vida cotidiana de los niños de nivel primaria, apoyado en los libros de textos y material que entrega la SEP, y estas sean reforzadas con actividades de diversas páginas web o software educativo como parte de este mundo globalizado, que permita reforzar el objetivo de cada tema enseñado, considerando las diversas teorías de aprendizaje que sean revisados y retroalimentados, donde el alumno cuente con las herramientas necesarias como internet, tablet o PC, software para realizar tareas, tenga los conocimientos de su uso y su acceso sea restringido a juegos o actividades distractoras o enajenantes. Además, dichos recursos se configuren para acceso exclusivamente a aspectos educativos y finalmente se mantengan al margen de aspectos políticos para su entrega, como fue en su momento la religión.